Bueno, bueno, vamos a hablar hoy del sistema genital masculino. Alguno de los alumnos que quiera hacer una introducción de lo que haya leído? Bueno, comenzamos. Sistema genital masculino. Hola, Está profe. compuesto por un sistema genital interno y un sistema genital externo. El sistema genital interno lo constituye los testículos, el epidídimo, la vía espermática y las glándulas anexas, que son la próstata, vesícula seminal y el bulbo uretral. El sistema genital externo está formado por los órganos que están por debajo del abdomen y que se llama escroto y pene. El testículo eh, representa la glándula que le da la característica al género sexual masculino. Está formado por dos estructuras llamadas testículos que se encuentran a nivel del escroto y que tienen dos funciones. Una que es la función de secretar la hormona testosterona, que es la que da la característica de rasgos masculinos, y la otra es la función reproductora, allí donde se producen los espermatozoides y son liberados en el momento del coito. Tenemos un testículo derecho y un testículo izquierdo. eh, Tienen forma ovoide, aplanadas en sentido lateral, miden aproximadamente 5 centímetros de largo por 3 centímetros de ancho y 1,5 de espesor. La cara interna es lisa, la cara externa es ligeramente convexa, el color es un blanco azulado y una consistencia dura, ligeramente elástica. Eh, está tapizado por una serosa externa que se llama túnica vaginal, que presenta dos capas, una visceral y una parietal. Recuerden siempre, cuando se habla de visceral es lo que recubre el órgano y parietal lo que recubre la pared. Si se fijan en imagen, en gris es la hoja visceral de la túnica vaginal y por fuera se observa la túnica parietal que recubre la capa interna del escroto. Por dentro de esta estructura se encuentra la capa vascular, que es la que va a llevar la irrigación al interior del testículo y donde los vasos ingresan a través del borde posterior de una estructura sólida que se llama el mediastino del testículo o el cuerpo de Haimoro, de donde parten distintos tabiques que van de la parte central hacia la periferia y a través de ellos van las arterias y vuelven las venas. Por dentro de esa túnica vascular se encuentra una túnica resistente, que es esta blanca gruesa, que se llama la albuginia, que recubre todo el testículo y en el borde posterior del testículo, cerca del polo superior, hay un condensamiento de lo mismo, que es lo que acabo de decir recién, que es el cuerpo de Haimoro o mediastino del testículo, donde se concentran los tubos seminíferos, entran las arterias y salen las venas. Desde allí se emiten distintos tabiques que van hacia la periferia, dividiendo el testículo en lobulillos, concentrándose los túbulos seminíferos en forma espiral en la parte periférica, y a medida que se van hacia la parte central del mediastino del testículo, eh, lo van haciendo a través de conductos rectos que atraviesan el cuerpo de Haimoro, formando lo que se llama la red de Tesi o red testicular. Estos conductos se continúan hacia la cabeza de una estructura que se encuentra por encima del testículo, que se llama epidídimo. La irrigación del testículo está dada por dos arterias. La arteria principal, que es la arteria testicular, que nace de la pared anterior de la aorta, por debajo de la arteria renal y por encima de la arteria mesentérica superior. Tiene un trayecto retroperitoneal
y llega al testículo porque ingresa por el orificio inguinal profundo, unido a los elementos del conducto espermático, y de allí, por la periferia, da la irrigación al testículo. El drenaje venoso lo hace a través de dos plexos, que es un plexo venoso pampiniforme, anterior y posterior, y el drenaje linfático lo va a ir a hacer a nivel de los ganglios lumbo-aórticos. Recuerden eso, que es muy importante. No vayan a decir que es en la zona inguinal, porque no, están totalmente equivocados. ¿Duda hasta ahora ¿Podría repetir, profesor, lo último que dijo? del drenaje linfático? Sí, lo último, lo último. Que dijo Bueno, que era muy importante. lo importante es el drenaje linfático de los testículos. Lo va a hacer a nivel de los ganglios lumbo-aórticos, la cadena lumbo-aórtico que se encuentra del lado lateral de la vena cava inferior y del lado lateral de la aorta, por debajo de las arterias renales. Es una franja que va desde la bifurcación de los grandes vasos hasta el nacimiento de las arterias renales. ¿Por qué tiene importancia eso? Porque cuando tenemos los tumores de testículo y, y hay invasión, la invasión la hace a través de la vía linfática primero y después vía hemática, hay que hacer en forma preventiva la linfadenectomía a nivel lumbar. Ganglio que se encuentre en la zona inguinal no significa que sea lesión del testículo, porque el drenaje del testículo no es hacia la zona inguinal, ni superficial ni profunda. Y el drenaje venoso lo va a hacer a través del plexo pampiniforme anterior. El derecho lo hace en la vena cava y el izquierdo lo va a hacer a la vena renal izquierda. Eso tiene importancia también que lo sepan, porque los varicoceles que se producen generalmente del lado izquierdo debido a un trastorno hemodinámico por la desembocadura del plexo pampiniforme en forma recta sobre la vena renal. Entonces produce reflujo y ese reflujo es transferido hacia las venas del testículo y venas escrotales, dando el varicocele. El varicocele es importante diagnosticarlo y tenerlo en cuenta porque es causa de esterilidad. ¿Dudas? ¿Nadie tiene duda? No, De mi profe. parte, no, profe. ¿Ninguna pregunta, ninguna duda, alguna curiosidad? Por el momento no, profe. Bien. Es importante también acá que el hombre aprenda a hacer el autoexamen del testículo. Cuando se baña, palparse los testículos en busca de nódulos, tumoraciones. Como la mujer se hace el autoexamen de mama, eh, a nivel de la glándula mamaria y a nivel de la axila en busca de nódulos, el hombre tiene que aprender a hacerse el autoexamen del testículo para diagnóstico precoz del testículo. Les voy a comentar algo que tal vez le va a dar un poco risa, pero generalmente la mayoría de las veces los tumores testiculares son descubiertos por la pareja, no por el propio paciente. Epidídimo. Epidídimo es una estructura tubular contorneada sobre sí mismo en forma de espiral que se apoya en el borde posterior del testículo y en el polo, y va desde el polo superior y anterior al polo inferior. El epidídimo presenta una cabeza, un cuerpo y una cola. La cabeza es la parte más ensanchada, es donde va a recibir los espermatozoides que vienen del testículo y lo va a mantener almacenado para ser luego liberado en el momento de la eyaculación a través del cuerpo del epidídimo y de ahí
por la cola que se continúa con el conducto deferente. Mide aproximadamente unos 5 a 6 centímetros de longitud por 1 centímetro de diámetro y se lo palpa por encima del testículo, se palpa bien la cabeza del testículo y se ubica, como había dicho anteriormente, sobre el borde superior, pero más hacia el lado de la cara interna. Sobre la cabeza del testículo y por debajo de la cabeza del epididimo sabe haber unas pequeñas vesículas que se llaman hidatidae de Morgani. Eso es importante conocerlo porque muchas veces se suelen retorcer y dan dolor agudo severo a nivel testicular y necesitan a veces tratamiento quirúrgico inmediato. El testículo y el epididimo está fijado a nivel de la bolsa escrotal por un ligamento que une el polo inferior al fondo del saco escrotal y de esa manera permanece en su posición, unido también en esa posición por la túnica vaginal que los recubre y lo mantiene en su posición y acompaña los movimientos del saco escrotal. La túnica albuginia recubre también el epididimo y recubre la parte inferior del conducto deferente. ¿Dudas? Fíjense en la imagen cómo se ven, cómo es un tubo contorneado, cómo se une a través de la restesia en la cabeza, y que es la parte donde se almacenan los espermatozoides, y luego esto es sistema de transporte únicamente, lo que es el cuerpo y la cola. ¿Dudas hasta ahora? Sí, profe, ¿me podría repetir lo del ligamento que lo sostiene? Bien, el testículo está unido por una dependencia de la túnica vaginal que se condensa en el polo inferior y se va a fijar en el fondo del escroto, que se llama ligamento fijador del testículo, o lo van a encontrar también como gobernaculum testis, que es lo que mantiene en su posición al testículo, para que de esa manera el testículo no se vuelva hacia el trayecto inguinal y mucho menos más arriba. ¿Saben cómo se llama la patología donde el testículo no descendió a las bolsas? ¿Nadie escuchó hablar alguna vez de los testículos que no descendieron a las bolsas escrotales? Sí, pero no recuerdo el nombre de la Bueno, patología. Puede ser criptoarquidia, algo así. sí, doctor, es criptorquidia. Recuerden que el origen de los testículos es a nivel abdominal, por debajo del brote renal, y a medida que avanza el desarrollo fetal, comienza el descenso, y con el descenso arrastra parte del peritoneo, que es lo que va a formar la túnica peritoneo, el conducto peritoneo vaginal. Una vez después del nacimiento se cierra a nivel del orificio inguinal superficial y da la túnica vaginal que habíamos hablado al principio. Pero muchas veces el testículo puede quedar en distintos sectores del trayecto y bueno, cuando el niño nace, el pediatra tiene que examinarlo bien, que muchas veces no se lo examinan y después en edad avanzada, en adolescencia, el niño chico se da cuenta de que no tiene el testículo, pero ¿cuál es el tema? Que el testículo hay que bajarlo en la infancia para que no sea atrofiado por el aumento de temperatura que tiene el abdomen. Recuerden que el testículo no soporta la temperatura abdominal, tiene 2 grados centígrados menos que la cavidad abdominal, por eso se encuentra fuera de la cavidad abdominal. Y la forma de hacerlo bajar, descender, es a través de tratamientos hormonales, y en los casos que no desciende, bueno, se intenta el tratamiento quirúrgico para lograrlo fijarlo al fondo escrotal. Y hay veces la criptorquidia, si no se trata, por más que tenga el otro testículo, genera una reacción inmunológica por atrofia testicular, y esa anticuerpo circulante actúa sobre el testículo que está descendido y no deja el desarrollo de la espermatogénesis.
Por eso es importante el tratamiento del testículo que no descendió. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Ninguna? No, No, profe. profe. ¿Entendieron todo, seguro? Sí, profe. Bueno, después tienen que ampliar ustedes con el libro. Esto es una guía de cómo lo van a ir estudiando. Vamos a hablar del conducto deferente. El conducto deferente es la continuación del epidídimo que lleva el líquido eyaculado por el testículo para ser liberado en el acto sexual. Es un conducto que tiene una longitud aproximadamente 50 centímetros de largo, nace de la cola del epidídimo, tiene varios trayectos y va a finalizar en el meato urinario. Presenta un trayecto escrotal que es pegado al testículo y recubierto por un tejido laxo pegado a la túnica vaginal y va del lado interno. Luego entra a formar parte del cordón espermático, que se llama la porción funicular. Y una vez que ingresa al cordón espermático, forma con los otros elementos parte del cordón espermático hasta el orificio inguinal profundo del abdomen, para luego pasar por debajo de la hoz de la arteria epigástrica y entrar por fuera del espacio peritoneal en un espacio comprendido entre la pared abdominal y la bolsa peritoneal que se llama espacio de Bogros, para dirigirse a la pelvis menor, pasando por encima del uréter, la vejiga pasa por encima del uréter, y para terminar uniéndose a la vesícula seminal, formando el conducto eyaculador que va a ir a desaguar a nivel prostático. En la parte posterior tiene una dilatación que se llama dilatación del conducto deferente. La porción donde el conducto deferente se puede palpar bien, tocarlo y se lo va a tocar como un cordón duro que se puede deslizar entre los dedos, es la porción funicular, que es el espacio comprendido entre el pubis y el saco escrotal. Tiene importancia este punto de referencia porque a este nivel es donde se accede para hacer la vasectomía. ¿Saben lo que es la vasectomía? ¿Han Un escuchado hablar alguna método, vez de vasectomía? es un método anticonceptivo masculino. Exacto. Como la mujer se hace la ligadura de trompa, en el hombre se hace la vasectomía. Y el conducto, en la vasectomía consiste en que se accede al conducto deferente a nivel funicular, se lo aísla del cordón espermático, se lo liga y se lo secciona. De esa manera queda incomunicado. Importante, cuando escuchen que se hace hoy cada día se hace más en Argentina la vasectomía. Antiguamente no se hacía, pero es un método muy eficaz como medida anticonceptiva. Motivos por el cual no se hacía anteriormente y ahora se está haciendo porque se abrió la mente de los argentinos, porque antes nosotros somos un país muy machista, entonces se consideraba que se perdía la masculinidad haciendo la vasectomía. No, número uno, no influye en nada, porque los rasgos masculinos lo da la hormona testosterona, y la hormona testosterona se libera a nivel de sangre, que es independiente de lo que es la vasectomía. Otra cosa importante, cuando se realiza la vasectomía, el paciente o la pareja se tiene que seguir cuidando por 2 a 3 meses, porque quedan reservorios a nivel del conducto deferente y demoran 2 a 3 meses en que se agoten. Y la forma de saberlo es hacer un espermograma al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, hasta que el recuento espermatozoide sea nulo. Si no, va a quedar embarazada posiblemente la pareja.
¿Entendieron? Pero la vasectomía es reversible. Se intenta hacer reversible, pero ¿cuál es el problema? Que una vez que se hizo la vasectomía, eh, muchas veces se producen reacciones inmunológicas por los testículos que se encuentran dentro del testículo y del epidídimo. Recuerden que estaba a este nivel la vasectomía, entonces todo el almacenamiento de espermatozoides que queda acá genera una reacción inmunológica y hay destrucción inmunológica. Y en realidad es bastante difícil porque es un conducto que mide 2,5 milímetros de diámetro, recanalizarlo que no quede con estenosis. Entonces, de acuerdo a lo que dicen los urólogos, es muy difícil que sea reversible. Se puede intentar, pero no hay garantía de que los resultados sean efectivos. Lo que sí se puede hacer es muchas veces la punción del testículo, sacar espermatozoides y hacer la inseminación in vitro. Y otra cosa que se hace cuando se hace la vasectomía, en banco de esperma, se guarda esperma de ese paciente por si en algún momento de su vida quiere volver a concebir y se usan los espermatozoides guardados. Pero esto no influye, vuelvo a repetir, la vasectomía no influye para nada en que el paciente se vuelva impotente o que pierda los rasgos de masculinidad. No influye, cero influencia en lo que es la actividad sexual. Y hay veces más importante hacer una vasectomía que se hace con anestesia local, es un trámite de 15 a 20 minutos en urólogos hábiles, porque se accede muy rápidamente, y no someter a la mujer a hacer una ligadura de trompa, que es una cirugía ya más compleja, donde se hace la laparoscopia. Hoy se puede hacer a través de la laparoscopia, pero si no hay que hacer una incisión infraabdominal para llegar a la ligadura de trompa. ¿Dudas, preguntas? ¿No hay duda, nada? ¿Preguntas? Profe, usted recién decía que pasaba por encima o por debajo de la arteria epigástrica inferior cuando describió las porciones. Pasa por encima y lateral, porque la arteria epigástrica hace lo que nace de la arteria al final de la ilíaca externa y hace lo que se llama el callado de la arteria epigástrica para tener un trayecto recurrente por detrás de los rectos anterior del abdomen, envolviendo el orificio profundo. Entonces pasa cabalgando el trayecto inguinal y luego produciéndose, digamos, por debajo para ir por espacios de Vogel. ¿Me explico? Sí, gracias, profe. Bueno, recordemos que el conducto deferente va en el trayecto inguinal en una estructura que se llama cordón espermático. Esto tiene importancia que lo conozca la anatomía, cómo se distribuyen dentro del cordón espermático. El cordón espermático está formado por una estructura externa que es la derivación de la fascia del músculo oblicuo externo, el músculo cremaster que tiene dos haces, una anterior y una posterior que es más inconstante, envuelto por dentro por parte de la fascia abdominalis, y estos elementos se distribuyen en un plexo anterior que habíamos dicho, que partía por delante de la cabeza del epidídimo y que va a estar agrupado en un grupo junto con la arteria testicular y parte de los vasos linfáticos. Y en el sector posterior vamos a encontrar el conducto deferente con la arteria deferencial y la arteria del músculo cremaster. ¿Por qué tiene importancia todo esto? Cuando uno hace la cirugía a cielo abierto, que cada vez se hace menos, tiene que disecar el cordón espermático, ir abriendo las distintas capas que envuelven el cordón y tener cuidado de no producir ni la ligadura de la arteria testicular para evitar la necrosis del testículo, que hay veces
En algunos casos se ha ligado a la arteria testicular por equivocación y no se ha producido necrosis, ya que recibe por vía colateral a través de la arteria deferencial y la arteria cremasteriana una red de circulación colateral. Pero sí, en algunos trabajos hablan que a la larga ese testículo tiene un cierto grado de atrofia. Y en la parte posterior, tener cuidado de no ligar el conducto deferente, porque si no, lo estamos dejando al paciente en un estado posiblemente de semi-esterilidad. Ven cómo se ubica el plexo pampiniforme anterior y bueno, más para atrás se encuentra el plexo pampiniforme posterior. Esta es una imagen de lo que es la entrada al orificio inguinal superficial. Fíjense cómo se ubican los elementos, plexo pampiniforme anterior, en verde son los linfáticos, la arteria epigástrica que está por debajo, el conducto deferente, y también va acompañada por dos nervios que son el hilio abdominal y la rama genital del nervio femorogenital, que son ramas del plexo lumbar. ¿Dudas? ¿No hay dudas, nada? No, ¿Cuáles profe. son los nervios, profe? Son dos nervios, el hilio abdominal, rama del plexo lumbar, y la rama genital del nervio femorogenital. Fíjense en esta imagen, que es la imagen del triángulo de Scarpa, que se deben acordar muy bien. Por dentro va la vena femoral, arteria femoral, con su rama femoral profunda y femoral superficial, y este nervio, que es el nervio crural, que se divide en 4 ramas. Acá se encuentra el callado de la desembocadura de la vena safena, donde van a ir a tributar parte de... Se lo estoy diciendo para que lo tengan cuando más adelante les hable. En esta vena va a desembocar el drenaje venoso de la piel, del escroto y del pene. Y acá están los ganglios linfáticos, que son 4 grupos, donde va a drenar el pene y el escroto. Quiero que recuerden esta imagen para que cuando lo hablemos más adelante lo tengan en cuenta. ¿Entendieron? ¿Dudas? Sí, profe, se entendió. Las vesículas seminales. Las vesículas seminales son 2 glándulas que miden aproximadamente 5 centímetros de longitud, tienen forma piriforme, se encuentra en la pared posterior de la vejiga, presenta un fondo, un cuerpo y un cuello, y un conducto excretor que se va a ir a unir a la dilatación del conducto deferente para formar el conducto eyaculador, que va a ir a desembocar en la parte posterior de la uretra prostática, llevando el líquido el líquido seminal, que en este momento está constituido por espermatozoides, más las secreciones mucosas que da la glándula seminal. Esta glándula se puede acceder a la palpación a través del tacto rectal. Está separada del recto por parte del tabique recto vesical y por el fondo de saco peritoneal, que se llama fondo saco rectal o fondo de saco de Douglas. ¿Se acuerdan eso? Cuando hablamos de abdomen. Sí, profe. Sí, profe. ¿Seguro? El fondo de saco de Douglas, sí, es la parte más declive del peritoneo. Muy bien. ¿Quedó claro la glándula seminal? Sí, ¿Duda profe. ninguna? La próstata. La próstata es un órgano impar que se encuentra ubicado debajo de la vejiga. Tiene aproximadamente unos 4 centímetros de diámetro de ancho, 3 a 4 de sentido longitudinal y 3 centímetros de espesor. Pesa aproximadamente entre 15 a 20 gramos. Eso es importante que lo sepan,
porque la hipertrofia de próstata va produciendo el aumento de la glándula, y cuando reciban informes de ecografía le van a decir, se calcula el peso de la próstata a través de una ecografía y tienen que saber el valor normal para saber si esa próstata está agrandada o no está agrandada. Presenta una base, un vértice, una cara anterior, una cara posterior y dos caras laterales. La base está en pleno contacto con la vejiga, donde es atravesada por el pasaje de la uretra. Tiene la cara posterior que queda dividida en una porción por encima de los conductos eyaculadores y una porción por debajo de los conductos eyaculadores, que es encontrándose en una porción media, y a su vez a ambos lados presentan dos lóbulos, un lóbulo izquierdo y un lóbulo derecho. Esta cara se accede fácilmente a la palpación a través del tracto rectal. La cara anterior está en relación con la sínfisis pubis, del cual se encuentra separado por un espacio prevesical de Repsio, que está ocupado por plexos venosos y separado del mismo de lo que sería la articulación sínfisis pubiana. Y la cara lateral está en relación con los plexos venosos laterales y los ligamentos pubo-rectales y pubosacros. Presenta relaciones internas y relaciones externas. Relaciones externas son las que acabamos de decir, y las relaciones internas las va a tener con la uretra prostática, que cursa por dentro de la glándula, de lo cual está separado de la pared anterior por un tejido fibromuscular, que es lo que se llama el istmo de la glándula, que es una porción de tejido donde no hay tejido glandular. Y también va a estar en relación en su parte interna con los conductos eyaculadores. O sea, como podrán ver, es una glándula con relaciones internas y relaciones externas. ¿A qué otra glándula le hace recordar esto? Que tenga relaciones internas y externas. A ver. Algunos que se acuerden. ¿Qué les hace acordar? ¿Nadie se acuerda? A la glándula parótida. ¿Se acuerdan que la glándula parótida tenía relaciones internas y relaciones externas? Las relaciones internas era por el pasaje de la arteria carótida externa, la vena yugular externa y el pasaje del nervio facial, que dividía la glándula parótida en dos, una parte profunda y una parte superficial. Acuérdense, después eso se pregunta mucho, Y ya que estamos en esto, le hago puede que haya relación en alguna enfermedad entre la glándula parótida y el aparato genital masculino. A ver, piensen. En las paperas, profe. Muy bien. ¿Qué pasa con las paperas o la parotiditis viral? Se inflamaba la glándula. Se inflama por un virus la glándula, pero muchas veces suele complicar y da inflamación en otros órganos. ¿En cuál puede ser? A ver, piensen de lo que hemos visto hasta ahora. A los testículos, profe. En los testículos, da orquitis de origen viral como complicación de las paperas y que generalmente suele dar esterilidad masculina. Por eso, si alguno va a hacer ginecología o va a hacer urología y se encuentra con una pareja estéril, siempre indagar si no hubo en la infancia
parotiditis y que la causa sea una esterilidad por una orquitis de origen parotidio. ¿Ven cómo se va relacionando todo el cuerpo? Sí, profe. ¿Dudas? ¿No hay duda, nada? Profe, ¿cómo se relacionan, o sea, las paperas de la glándula o sea, cómo llega hasta la parte del testículo? Por reacciones inmunológicas de anticuerpos y porque el virus tiende a, estando circulando, a tender a atacar el tejido testicular, porque se acuerdan que yo les dije que era un testículo glandular en forma de tubular en la parte periférica del testículo y que luego, a medida que ascendía hacia el mediastino testicular, se iba haciendo en red. Entonces hay una reacción inmunológica y una reacción viral directa. Lo mismo pasa también en la parótida que ataca el páncreas, porque se acuerdan, el tejido del pancreático es muy similar al tejido de la glándula mamaria, que es un tejido acinar. O sea, la parotitis pancreatitis puede dar orquitis. ¿Entendieron? Sí, profe, se entendió. ¿Dudas? ¿Ninguna? No, profe. Bueno, vamos a seguir hablando de las glándulas anexas al aparato masculino, que son las glándulas bulbo-uretrales. Son dos glándulas que se encuentran ubicadas a ambos lados de la línea media, por detrás del bulbo del pene o raíz del pene. Es una glándula que mide aproximadamente de 4 a 5 milímetros, se la compara del tamaño de un maní. Está ubicado por encima de la fascia perineal y a la altura del músculo transverso profundo del periné. Contribuye a formar parte del líquido seminal y lo que libera la parte acuosa del líquido seminal, y lo hace a través de un conducto de 3 a 4 centímetros de longitud y que termina desembocando en la uretra esponjosa, atravesando el bulbo, que es la parte dilatada, que se la vamos a ver, del cuerpo esponjoso del pene. Y en referencia, en proyección, estaría a nivel de la parte de lo que es la raíz del pene y por delante de lo que es el conducto anal, lo que se llama el cuerpo o el centro o la cuña perineal. ¿Dudas? ¿Nadie tiene duda, nada? ¿Podría repetir entre qué estaba? Se encuentra ubicado a la altura de la fascia, por encima de la fascia superficial del periné y a la altura del músculo transverso profundo del periné, que es el músculo profundo. Esta es la glándula, el conducto excretor que va a ir a desembocar en el bulbo del cuerpo esponjoso del pene. Gracias, profe. Genitales externos. Tenemos el escroto y el pene. El escroto es un saco de piel que se encuentra por debajo de la sínfisis del pubis y que contiene, como habíamos dicho anteriormente, al testículo y al epidídimo y la parte inicial de lo que es el conducto del cordón espermático. Y el pene, que es el órgano ubicado por debajo de la sínfisis púbica y por delante del escroto. El escroto es una estructura cutánea en forma de bolsa que se encuentra, como habíamos dicho recién, por debajo de la sínfisis del pubis. Es un tejido de piel laxa, fina, con múltiples glándulas sebáceas y sudoríparas, presenta importantes folículos pilosos, tiene pliegues transversales
y se encuentra unido con del lado contralateral a nivel del rafe medio, que es un surco longitudinal, pero es un saco, la piel del escroto es un saco único. Por dentro de la piel se encuentra una estructura músculo aponeurótica formada por músculo liso que se llama dartos. El dartos, que está, las capas de músculo liso se encuentran orientadas en sentido longitudinal y que la función que cumple es la de mantener la temperatura del testículo. Cuando baja la temperatura importante del testículo tiende a subirlo y cuando hay mucha temperatura tiende a bajarlo. Por dentro de esta túnica se encuentra la fascia hipermática externa, que es una dependencia de la aponeurosis del oblicuo mayor. Por dentro de este se encuentra la dependencia del músculo cremaster, que es una dependencia del oblicuo menor, la fascia espermática o escrotal interna y por dentro la túnica vaginal. La irrigación del saco escrotal va a estar dada por las ramas de la arteria pudenda externa. ¿Se acuerdan la imagen que les mostré anterior? De la arteria femoral va de las ramas pudenda externa superior e inferior que van hacia el escroto y parte de ramas de la arteria, algunas ramas de la rama testicular también va a dar cierta inervación y de la rama cremasteriana, irrigación, perdón. La inervación está dada por parte del plexo de la genitofemoral, iliofemoral, y hay un reflejo importante que se da cuando se estimula la parte inferior del muslo. A este nivel, si uno lo raspa, el testículo tiende a subir, que se llama reflejo cremasteriano, porque uno estimula la contracción del músculo cremaster y el testículo tiende a ascender. Bueno, el pene. El pene es un órgano genital externo que tiene la función de la excreción urinaria, o sea, de eliminar la orina, y la función de la copulación. Mide aproximadamente entre 10 a 12 centímetros en promedio. Está formado por estructuras o sacos lagunares que se tienden a llenar de sangre para producir la erección y está formado por dos cuerpos cavernoso y un cuerpo esponjoso. El cuerpo cavernoso se encuentra ubicado en la parte superior. Son dos estructuras longitudinales, más ancha en la parte, cerca de la parte pubiana, y a medida que se va hacia la parte distal se afina para acomodarse en la parte posterior de la dilatación del pene, que es el glande. Recibe sangre de la arteria pudenda interna, que ante la estimulación sexual se llenan esos sacos de sangre para producir la erección. Por debajo de los cuerpos cavernosos se encuentra el cuerpo esponjoso, que es atravesado por la uretra y que presenta una dilatación que se llama el bulbo uretral, un cuerpo y una dilatación anterior que es el glande. El glande presenta un borde posterior que se llama corona del glande, un surco, y de allí se continúa con mucosa, que esa mucosa se va a ir a reflejar sobre la piel del pene, formando lo que se llama el prepucio. En esta zona de transición está lo que es el tejido mucoso del tejido de la piel. En el sur, esta es la porción posterior al glande, es una zona mucosa donde se encuentran glándulas de secreción, que es lo que secretan el esmegma, que mantiene la humedad a nivel de la zona balano-prepucial. Pero esto es importante también que lo sepan. El esmegma acumulado en
en personas que no tienen una higiene diaria, produce irritación excesiva del pene y es una de las causas de cáncer de pene. La piel que recubre al pene es una piel fina, elástica, que se desliza sobre la estructura que se encuentra por dentro, que la estructura que está por dentro es el darto, seguido por una túnica, que es la túnica albuginia, que es lo que mantiene a los tres cuerpos, digamos, sanguíneos en su interior. Está en la parte superior del cuerpo del pene, vamos a encontrar dos venas, una vena que es la vena peñana dorsal profunda y la vena peñana superficial. Vamos a encontrar ramas arteriales que vienen de la pudenda externa, acá la podemos ver, la arteria pudenda externa, y el drenaje superficial del pene venoso se da a través de las venas pudenda externa que van a ir a desembocar en el callado de la vena safena interna, perdón. El drenaje linfático de lo que es de la parte superficial del pene, de piel, y la parte mucosa del glande se va a dar a nivel de la zona inguinal. Y la parte profunda lo va a hacer a nivel de los ganglios de la región ilíaca externa e ilíaca interna y a nivel de los ganglios presacros. ¿Dudas? Profe, ¿puede Sí, profe, repetir ¿podría linfático? repetir? Perdón, no les escuché. Linfático, Repita. si podría repetir. Se corta cuando me habla. ¿Qué parte? El drenaje linfático. El drenaje linfático de la piel, de la parte del prepucio, lo va a hacer a nivel inguinal. ¿Se acuerdan que yo le había dicho que cuando me mostré la imagen anterior esta, que se encuentra en los ganglios linfáticos, acá recibe el drenaje de la piel del escroto y de la piel del pene y de la parte del glande. La parte profunda del pene lo hace a nivel de los ganglios ilíaco externo, ilíaco interno y los ganglios presacro o subaórticos. ¿Entendieron? Sí, profe. ¿Saben lo que es la circuncisión? Sí, profe. Es cuando cortan parte del... se me fue el nombre. ¿Cómo? Prepucio. Del prepucio. Exacto. La circuncisión se puede hacer por motivos médicos, cuando existe una fimosis, cuando hay una estrechez que es congénita, a nivel de la salida del orificio prepucio, lo cual no permite la esterilización del glande. Y como habíamos dicho anteriormente, si no se exterioriza, se puede empezar a producir sinequia, fibrosis, y lo cual no va a dejar en el futuro exteriorizar el glande. En esos casos se hace cirugía resecando parte del prepucio. La otra causa es por motivos religiosos. En la raza judía ellos hacen la circuncisión al niño por motivos religiosos, dentro de los cuales los motivos religiosos son higiénicos. Por eso dentro de las comunidades judías son los que menos incidencia de cáncer de pene tienen. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Alguna? Profe, la inervación sería de los nervios abdominogenitales. Es la parte de la piel está dada por los abdómenos genitales y la parte profunda, que es la que va a producir la erección, está dada por el plexo hipogástrico y por los nervios pudendos internos. O sea, tiene una inervación Sensitiva sensitiva cutánea a través de los abdómenos genitales y una inervación
para el acto de la copulación, que es a través del plexo hipogástrico y de los nervios pudentes internos. Gracias, profe. Otra de las causas que recuerden, pacientes con ganglios inguinales, que el día que ustedes empiecen a hacer guardia, pacientes que vienen con tumoración palpable en los ganglios inguinales, si es hombre, buscar en la zona del pene, hacer exteriorizar el glande, porque ahí suele estar una lastimadura que se llama el chancro sifilítico, que es la enfermedad, que el comienzo de la sífilis, y el chancro es una úlcera que se produce a nivel del glande o en el surco balano prepucial o en la parte posterior y da como mecanismo de reacción inflamación de los ganglios en la zona inguinal. Y en la mujer, cuando hay alteraciones de los genitales externos a nivel vulvar. También cuando tengan inflamación de los ganglios inguinales, hay parte del drenaje de la zona anal que termina drenando a ese nivel y es importante también examinar parte anal. ¿Dudas? ¿Ninguna? No, profe. Bueno, ¿cuáles son los métodos diagnósticos para el estudio del aparato genital masculino? Una es la transiluminación. Cuando el testículo está inflamado, podemos sospechar que es porque hay una acumulación anormal de líquido o porque es un tumor de testículo. En el caso, este caso es de un niño, es un hidrocele congénito, se pone una linterna detrás del testículo y vamos a observar esta imagen. Cuando existe una masa tumoral no vamos a tener esta luminosidad, sino que se va a ver opacada o no va a ser transmitida la luz. La otra forma de estudiarlo es a través de la ecografía y la tomografía en busca de alteraciones a nivel prostático y a nivel si hay compromiso a nivel de los ganglios lomboaórticos o de los ilíacos externos. Recuerden que es donde termina drenando la linfa de las glándulas seminales, próstata y de los testículos y epidídimo. ¿Dudas alguna? No, profe. No, profe. ¿Duda, curiosidad que quieran preguntar? Esta es una ecografía. En esta ecografía, en la imagen superior, vamos a observar la cabeza del epidídimo y en esta ecografía observamos el testículo. Son imágenes normales, no se observa ninguna alteración, pero cuando existen tumores se van a ver en distintas densidad o se usa también el Doppler. El Doppler es una herramienta que traen los equipos de ecografía hoy en día, que lo que permite detectar es la presencia de flujo arterial, y de acuerdo a la presencia de flujo arterial que pueda tener un nódulo, es lo que va a dar la malignidad o benignidad de dicho nódulo. Podemos observar quiste dentro del testículo o de la cabeza del epidídimo, que se va a ver como una imagen redondeada, de color clara, como si fuera agua. Vamos a hablar de la uretra masculina. La uretra masculina tiene una longitud aproximadamente de 15 centímetros de longitud, se extiende desde el cuello de la vejiga hasta el orificio externo de la uretra. Presenta una porción intramural, que es donde está el esfínter interno de la vejiga, una porción prostática, una porción perineal y una porción esponjosa, que es la más larga.
La porción prostática presenta en la pared posterior una elevación que se llama el verum montanum o el utrículo uretral, que a ambos lados del mismo va a desembocar los conductos eyaculadores, y por fuera de esto van a desembocar varios conductos que son los conductos prostáticos, que van a dar parte de la formación del líquido seminal. El verum montanum presenta una excavación que, como dije anteriormente, se llama el utrículo prostático, que vendría a ser análogo a lo que sería el cuello uterino con el fondo de saco vaginal. Aproximadamente en algunas personas puede llegar a tener hasta 1 centímetro de profundidad. Utrículo significa útero pequeño. La porción más pequeña es la que atraviesa el periné. Allí está envuelta por un esfínter, que es parte de dependencia del músculo transverso profundo y parte de la condensación del músculo de la uretra, y que es el esfínter externo de la uretra. Esto cumple dos funciones. Cuando micciona el paciente, se abren los dos meatos para permitir que la orina sea eliminada al exterior. Y en el acto sexual se produce cierre del esfínter superior y apertura del esfínter interior. ¿Para qué? Para que el líquido seminal, en el momento de la eyaculación, no sea enviado hacia la vejiga, que eso se llama eyaculación retrógrada. La eyaculación retrógrada también la van a ver en muchos pacientes en los parapléjicos, que si bien no pueden tener relaciones sexuales, ya que han perdido, hay una desconexión medular o sección medular, cuando se hacen los análisis de orina van a encontrar importante recuento de espermatozoides, o en el sedimento urinario le van a informar presencia de espermatozoides. También se observa en las cirugías del retroperitoneo, cuando se daña el plexo hipogástrico, el paciente queda con eyaculación retrógrada, que no influye en sí en lo que sería en realizar el acto sexual. Lo que no hay es esterilización del líquido seminal. Y la porción esponjosa, que ingresa a través del bulbo uretral, recibe la desembocadura de las glándulas bulbo-uretrales, y de allí se exterioriza para ser esterilizada en el acto sexual en forma sincrónica con el resto líquido seminal. Y la glándula, la uretra a nivel del glande, presenta una dilatación que se llama fosa navicular, que suele tener 2 valvulitas en este sector. Importante recordarlo, porque cuando canalizamos con sonda vesical, no esforzar mucho para evitar hacer falsa vía. ¿Qué significa falsa vía? Romper la uretra y llevar la sonda vesical en algún cuerpo esponjoso o cuerpo cavernoso. ¿Dudas? ¿Cómo se llaman las válvulas, profe? La válvula de la fosa navicular. Gracias. La uretra femenina, a diferencia de la uretra masculina, mide entre 2,5 centímetros a 5 centímetros de longitud, presenta una porción unida a la vejiga, donde encuentra el esfínter interno, presenta una porción perineal y una porción que atraviesa los órganos genitales externos por detrás del clítoris y entre los cuerpos isquiocavernosos de los labios mayores, y para terminar por delante del tubérculo vaginal anterior. En la parte posterior presenta un pliegue que se llama la cresta longitudinal de la uretra,
que es un repliegue de la parte inferior de la vejiga o de la parte de un condensamiento de la mucosa del cuello de la vejiga y se va hacia la parte posterior de la uretra. Como podrán ver, la uretra de la mujer es mucho más corta, digamos, de mucho menor longitud, 4 o 5 centímetros, lo que la hace más proclive a los cuadros de infección urinaria. Pero también el hecho de que sea más corta, hay veces se contamina mucho más rápido y hay veces se contamina de acuerdo a cómo la mujer se limpia cuando evacúa el intestino. Muchas mujeres, en especial, tienen la costumbre de limpiarse su zona anal de atrás para adelante. De esa manera, contaminan la parte de la vulva con materia fecal y esos gérmenes de la materia fecal acceden hacia arriba y producen infección urinaria. Por eso es importante enseñarle a todos los pacientes, en especial lo que hacen van a hacer ginecología o urología, que la zona anal se tiene que lavar o limpiarse de adelante para atrás, nunca al revés, porque contamina y genera cuadros infecciosos a repetición. ¿Alguna duda? No, profe, yo le quería pedir si podíamos ver esa imagen un poquito más grande. Esta imagen más grande, Sí, ¿la ven ahí? sí, ahora sí. ¿Dónde se produciría la infección? La infección se produce porque el germen entra a través de la uretra, llega a la vejiga, produce inflamación de la vejiga, entonces da la famosa cistitis, que es que la paciente se va a quejar de ardor al orinar, ganas de orinar en cada rato, o que después que orinó tiene sensación nuevamente de orinar, pero el peligro es que esta infección suba a través de los uréteres y llegue a los riñones y haga una nefritis. Y en esos casos, cuando se infectan los riñones, hay más posibilidad de que esa infección pase a la sangre, lo que se llama septicemia, generando cuadros infecciosos importantes. Gracias, profe. Igual que las prostatitis, son importantes también tenerlas en cuenta porque al tener mucha irrigación y un drenaje venoso importante, suelen dar bastante bacteriemia y producir septicemias bastante importantes. Otra cosa importante, siempre, como yo le dije al principio, eso lo van a ver en el futuro, bueno, pero para que se vaya grabando. La autoevaluación del testículo cuando ejercen medicina y ya estén haciendo guardia, pacientes jóvenes con nódulos a nivel de testículo, investigar si en los antecedentes de los familiares de primer grado, cuando hablamos de primer grado se refiere al padre o hermanos, han tenido cáncer de testículo, porque es bastante común que el padre, si ha tenido cáncer de testículo, el hijo lo vuelva a tener. Lo mismo pasa con el cáncer de próstata. Muchas veces, como la próstata es un órgano que no es fácil de examinar únicamente por tacto rectal, dejo de compartir. Los pacientes con antecedente de cáncer de próstata de primer grado, el examen prostático debe comenzar a partir de los 40 años, no al nivel de los 50 como normalmente la mayoría de los hombres. Siempre recordar que la transmisión de los tumores va en forma, va de generación en generación, y tener en cuenta siempre los antecedentes de primer grado. ¿Alguna duda?
¿Quién escribe en inglés? ¿Quién está, alguno que esté haciendo preguntas en inglés? No, No, profe, a mí me profe. sale en español. Ah, porque veo que hay... No hay mensaje. Milagros Pereira me pone non problem. Non problem, non mind. Tengo todo que me están escribiendo, Yo no escribí, profe. ¿no? No. Capaz que tiene Lorena, No, activados los Lor- subtítulos. Lorena Oropel me pone non problem online. Pienso que... no, profe, yo no escribí nada. Debe de ser, como dicen las chicas, los subtítulos que están activados, pero acá, por ejemplo, no se ve que hayan escrito solamente buen día, no, y debe estar activados los subtítulos, todo lo que dice en el chat. Claro, tengo todo permanentemente mensajes en inglés. ¿Alguna duda? Pregunten. Lo tenemos al doctor Gargiulo, que también va a colaborar con su experiencia en contarnos algo. Hola, buen día. Hola, doctor. Bueno, bárbaro doctor de clase. Y bueno, comentarle a los alumnos que toda la región que hemos visto y relacionando con los temas anteriores es muy importante a la hora de hacer clínica, lo dijo el doctor que van al consultorio, conocer la ubicación de los órganos y por ahí no tener miedo a la revisación de las regiones genitales, al tacto rectal en los adultos, ya más de 40, como dijo el doctor, por la patología prostática, la palpación de los testículos por los tumores de testículos, y a las damas, ustedes saben que uno de los cánceres más frecuentes de las damas en etapa sexual activa es el cáncer de cuello de útero, y todo este tipo de cánceres muchas veces la forma de poder curarlo y ganarle al cáncer, como decimos nosotros, es la detección precoz. Y la detección precoz no solamente pasa por hacer tomografía y estudios de imágenes, sino el primer paso es siempre el interrogatorio, la clínica y el examen clínico, la palpación. Y a través del escroto, ustedes pueden llegar también, acuérdense, a palpar todo lo que es el conducto inguinal, haciendo la semiología, el examen por las hernias que pueden aparecer en esa región o tumoraciones que pueden llevar a infecciones, como dijo el doctor. Y recordarle históricamente, les voy a contar algo de historia de la medicina, la primer patología que se le consideró, se la relaciona producida por el trabajo, fue el cáncer de los desollinadores, que eran las personas que limpiaban las chimeneas allá por el 1775 en Inglaterra. Un cirujano Pop de apellido, un cirujano inglés, relacionó que había muchos cánceres de escroto, de la piel del escroto, por todas las grietas que tiene el escroto, mejor dicho, por todo el aspecto que tiene la piel, aterciopelado. Se depositaba ahí restos de alquitrán, había poca higiene, tenían, y hacían el cáncer este de escroto, era frecuente, por eso se los llamó el cáncer de los desollinadores, y se considera la primera enfermedad profesional que se describió en el mundo. Bueno, un pequeño aporte, Doc. No, excelente. No, todo esto es importante que lo sepan. Esta es, digamos, una carrera nueva y es importante que tengamos en cuenta que hay una materia que se llama semiología, que quiero rescatar lo que dijo el doctor Gargiulo, que el examen físico, que hoy se está olvidando, más en las grandes ciudades, cuando se cuenta con mucha tecnología. La tecnología, si bien ustedes vieron que yo siempre menciono que se hace, pero ninguna tecnología supera a lo que es una buena anamnesis. La anamnesis es el interrogar, preguntar, buscar antecedentes, sentarse con el paciente y preguntar, y un examen físico exhaustivo. Aprender, acá en anatomía la idea es que aprendan la ubicación de órganos, la proyección de los órganos, la relación de los órganos. Por eso hoy les traté de hacerle un poco de relación de lo que era la papera con la orquitis, la próstata, que es
produce cantidad de muertes en el hombre y no se la tiene en cuenta ni se la condiciona. Yo tengo un colega amigo que se agarró cáncer de próstata y se le agarró un poco, digamos, por burro o dejado, porque el padre tuvo de joven cáncer de próstata, tuvo un hermano con cáncer de testículo y él nunca se estudió hasta que empezó a tener problemas para orinar. Estoy hablando de, no tenía más de 46 años en ese momento. Cuando consultó al urólogo, ya tenía un cáncer invasivo, había invadido la cápsula prostática. Ya tenía un cáncer de próstata grado 3. Los cánceres se clasifican de acuerdo al grado de compromiso de la glándula. Ya había comprometido la glándula prostática. Por suerte, bueno, recorrió a distintos lugares y terminó en un hospital importante de Buenos Aires, que es el Hospital Italiano, pero le hicieron quimioterapia, tratamientos hormonales para bloquear, porque los cánceres de próstata son hormonodependientes, gran parte, entonces hicieron un bloqueo hormonal, después le hicieron radioterapia, después le hicieron la resección de la próstata y volvieron a hacer radioterapia. ¿Qué quiero decir con esto? Insistir siempre en los pacientes que tienen patología en los jóvenes. Lo mismo pasa con la enfermedad cardiovascular. Paciente que su padre o madre murió joven de muerte súbita y es un hombre de 35 años que su padre murió a los 50, ese paciente tiene que ser exhaustivamente estudiado para evitar que no se repita lo mismo que su padre, la muerte súbita, o si bien hoy tenemos posibilidad de rescatarlo a través de la angioplastia o la revascularización inmediata, pero ya suelen quedar los corazones con secuelas, limitando la capacidad funcional del paciente. Por eso, siempre hagan buena semiología, buena anamnesis, buen examen físico, por más que estén en el mejor hospital del mundo. La diferencia que tenemos nosotros, e incluso hasta me atrevería a decir, posiblemente en Villa Mercedes revisen mejor los pacientes que los revisan en Río Cuarto o en Córdoba, en grandes capitales, porque tal vez no tienen la tecnología tan avanzada como pueden tener las grandes capitales, entonces el examen físico sigue siendo muy importante y no supera, vuelvo a repetir, a la tecnología. ¿Algo que quieran preguntar o aportar? Profe, yo quería consultar si los pacientes, los hombres, a partir de los 40, todos los años tienen que hacerse la revisión de próstata. Si hay antecedentes, como te dije, de primer grado, sí. El examen prostático todos los años y a su vez hay una medición de laboratorio que se llama el antígeno prostático específico. Eso hay que ir midiéndolo. No marca cáncer, puede marcar inflamación o a veces está elevado en los pacientes que hacen ciclismo, que ahí en la zona de ustedes hacen mucho ciclismo, en lo que es la parte de San Luis, San Juan y Mendoza. Yo las veces que viajo por ahí veo cantidad de gente haciendo ciclismo. O hay veces andar mucho a caballo también estimula la próstata. Recuerden que la próstata estaba sobre el períneo, entonces la estimulación constante produce en algunos pacientes ciertos grados de inflamación y puede elevar el PSA. Por eso es importante el estudio del tacto rectal y confirmar con ecografía. Pero vuelvo a repetir, la ecografía no supera el tacto rectal. Los cánceres de próstata tienen la característica de ser periféricos y cuando dan sintomatología ya es tarde, a diferencia de hipertrofia prostática benigna, que da síntomas precoz, porque es la inflamación de la glándula prostática alrededor de la uretra, entonces el paciente va a tener dificultad para orinar, se va a levantar muchas veces a orinar de noche. Y una de las características cuando ustedes van a una casa y van a ver las dos manos apoyadas en los cerámicos, en los azulejos, y viven hombres, es porque alguno de esos hombres tiene algún problema prostático, porque se apoya en la pared para hacer maniobras de valsalva para
forzar la diuresis. ¿Alguna duda? Profe, lo que acaba de decir sería uno de los síntomas, un Es uno de indicio. los síntomas. Paciente que se levanta muchas veces de noche a orinar, paciente que orina de a chorritos, paciente que después de orinar siente la necesidad de orinar nuevamente. Son esos pacientes seguramente tienen algún problema. O sea, se asemeja mucho a una infección urinaria. Se asemeja un poco a la infección urinaria. Pero no suele, a diferencia del prostático, no suele tener el ardor que tiene la infección urinaria. En la infección urinaria el paciente refiere que siente que le queman la orina cuando sale. En cambio, el prostático se levanta muchas veces de noche a orinar. Y la hipertrofia prostática benigna, que es la inflamación de la próstata, muchas veces en los pacientes se va acostumbrando a orinar de a poco y comienza a hacer globos vesicales, de lo cual termina orinando por rebosamiento, por esfuerzo, porque la orina logra vencer esos esfínteres y orina de a chorritos, pero ese aumento de presión es transmitida a través de los uréteres a los riñones, lo cual dificulta el filtrado renal y muchos pacientes terminan haciendo insuficiencia renal, tanto aguda como crónica, y muchos pacientes terminan en diálisis por no haberse hecho una consulta temprana para tratar su próstata. O sea, todo esto es lo que les quiero contar, vean, para que vayan viendo cómo hay veces el no darle importancia a una cosa terminan en cosas serias. ¿Algo más que quieran preguntar, que quieran saber? Profe, ¿qué precio tiene aproximadamente conservar espermas en un banco de esperma? No tengo idea, pero no debe ser muy barato. La verdad que no sé. Si te lo averiguo en la próxima clase te lo cuento. Bueno. Profe, ¿los tumores testiculares son más frecuentes en adultos jóvenes? Depende de qué variedad de tumor, pero generalmente es más común en adultos jóvenes. Y también hay en adolescentes y gente joven que son los menos, son los teratomas, los germinomas, que suelen ser muy agresivos algunos. ¿Algo más? Profe, Sí. el ardor al orinar, ¿por qué se produce? ¿Hay algún daño a nivel del útero o de la uretra, no sé? ¿El ardor a orinar en quién? ¿En el hombre o la mujer? En una infección urinaria. Porque se inflama la uretra. Al haber una infección urinaria está inflamado todo lo que es la mucosa de la vejiga y toda la mucosa de la uretra. Entonces, el pasaje de la orina con el aumento de temperatura, la acidez que tiene la orina, produce ardor al orinar, sensación que quema. Gracias. Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, entonces, muchas gracias, doctor Garzulo, doctor Angulo. Nos vemos entonces en la próxima. Cualquier duda que tengan o quieran saber, se lo comunican a sus jefes de trabajo práctico y bueno, y ellos nos comunicarán a nosotros. La última pregunta, ¿cómo van con los prácticos? Bien, profe. ¿Están en modo presencial nuevamente? Sí, vamos presencial. Hoy, por ejemplo, a la comisión en la que estoy nos toca ir. Bueno, saludos, doctor. Saludos, alumnos. Hasta la próxima clase. Nos vemos en la próxima. Chao, Hasta luego. Chao, hasta luego, gracias.